Buenas. Hoy vamos a tocar un tema terminando dentro de las enfermedades asociadas a vectores, así, enfermedades asociadas a vectores. Vamos a hablar un poco de leishmaniasis, ¿ya? Si yo hablo de leishmaniasis, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Ah? Primero, producida por un parásito. ¿Hay en Bolivia? ¿Sí o no? ¿Dónde hay? En Cotoca. Cotoca. Una alerta, ¿no? Epidemiológica a nivel del departamento de Santa Cruz, principalmente en... Fue una fundación de nuestro perro, había 3 perritos que dieron positivo a la leishmaniasis. Dieron apoyo a zoonosis, pero de ahí quedó ahí nomás. Ya, entonces, recientemente hubo una alerta epidemiológica porque se detectó leishmaniasis en perros. Y eso es parte del ciclo de transmisión de esta enfermedad, en la que se puede estar incluidos animales dentro del hogar, como es el perro, pero también otro tipo de mamíferos, ¿no? Entonces, recientemente uno piensa, leishmaniasis no hay en Bolivia, ¿no? Lo hay, pero creo que ha sido subdiagnosticada o también está negligenciada por la parte de las autoridades porque no hacemos nada para tratar de detectar. Pero vean, en Cochabamba tenemos un caso registrado, en Tarija, las autoridades sanitarias informan un aumento del caso de leishmaniasis, principalmente en perros y en humanos. Entonces se aumentan los casos, también en Cochabamba y en Cotoca. Sí, recientemente se mandó un boletín de vigilancia epidemiológica porque se detectaron en animales, en 3 perros, leishmaniasis, ¿no? Y eso es importante porque nos ayuda a entender de que si hay en perros probablemente tengamos una transmisión en seres humanos. Entonces salió en Red 1 toda una llamada de prevención de estas enfermedades principalmente hacia el ser humano, ¿no? Entonces dentro del temario vamos a hablar un poco de la introducción de la leishmaniasis, la etiología, el ciclo de vida, la epidemiología, la clasificación, la clínica, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención. La leishmaniasis comprende un grupo complejo de enfermedades causadas por un protozoo. Un protozoo unicelular intracelular, en la que su principal característica es que va a dañar principalmente el sistema retículo endotelial de los perros. Entonces, dentro de eso hablamos que es una enfermedad zoonótica que causa en el humano un conjunto de síndromes clínicos que puede comprometer la piel, en lo que vamos a llamar leishmaniasis cutánea, puede comprometer la mucosa, que vamos a llamar leishmaniasis mucocutánea, y también se puede comprometer la víscera, en el cual lo vamos a llamar leishmaniasis visceral, ¿no? Es importante este tema, es zoonótico, ¿no? Entonces está dentro del grupo, también pueden estar afectados los animales, y los animales van a transmitir al ser humano mediante un vector plasmático, ¿no? Son causadas por diferentes tipos de especies de protozoos, todo del género Leishmania, y es transmitido a los animales y a los humanos por insectos de la familia Cichlidae. Entonces, ¿cuál es el agente etiológico de la leishmaniasis? La leishmania es un parásito unicelular y intracelular, ¿no? Tiene diferentes formas, dentro de eso la promastigote y la mastigote. Vean la forma promastigote de la leishmania, aquí se observa que tiene división binaria, y la mastigote, esto dentro de la microscopía se observa esta forma, ¿no? Entonces tiene su característica, la característica amastigote y promastigote, en la que encontramos diferentes tipos de estructuras, el flagelo, el núcleo y el cuerpo, ¿no? El amastigote también. Y dentro de esto vamos a hablar que
hay diferentes tipos de leishmania infectante y depende mucho de la región del continente, ¿no? Eso ténganlo en mente. Más adelante vamos a hablar cuáles son sus características, ¿no? Y cada especie va a repercutir en alguna forma de presentación, mucosa, cutánea o visceral. Entonces, depende de la característica de la especie de leishmania, vamos a tener leishmaniasis mucosa, cutánea difusa y visceral. Y esta es la taxonomía del género Leishmania. Tenemos la familia, género, subgénero, complejo y especie. Y vean, dentro de su familia pertenece a una familia de las Trypanosomathidae, diferentes tipos de género. La que me interesa es el género Leishmania. Y el género Leishmania se divide en dos subgéneros, Leishmania y Viana, ¿ya? Y esto es importante porque dentro de la Viana tenemos la Leishmaniasis brasiliensis y la guyanensis, ¿está? Entonces la brasiliensis está la brasiliensis y la peruviana, y la guyanensis, en la guyanensis y la panamensis, ¿no? Ya, siempre dentro de su terminología tiene su característica por en el país donde tiene mayor repercusión y donde fueron descubiertos. Y tenemos el otro género, la Leishmania, y no se olviden, esto tienen que saberlo bien, que tenemos la Leishmania donovani, la Leishmania tropica, mayor, la etiópica y la mexicana. Dentro de la donovani tenemos la Chagassi, la donovani y la infanta. La Chagassi en el Nuevo Mundo es la misma especie que la infanta, ¿ya? Entonces la infanta solo se encuentra en el Viejo Mundo. Después tenemos otro tipo de especies, ¿no? Y la distribución de la leishmaniasis, esto en las Américas, vean, cada uno de la brasiliense, panamense, peruvianense, guyanense, no hay bolivianense, no hay. Pero vean, dentro de esas tiene su distribución a nivel del cono sur, Centroamérica y parte de Norteamérica. Entonces tienen sus características. Y las especies de Leishmania en las Américas van a estar relacionadas con las manifestaciones clínicas. ¿Qué quiere decir? Que la especie que vemos aquí está más asociada a la forma cutánea. Vean ese botón, ¿no? Ustedes si ven una persona que llega en Bolivia, ya llega de Cotoca, llega con esa lesión, ¿qué va a decir? Hongo. A mi consulta llegan así, digamos, y yo veo con tratamiento con fluconazol, digamos. Algo que ustedes tienen que pensar es que es una leishmaniasis cutánea. ¿Y cuáles son los géneros que producen mayor leishmaniasis cutánea? Está la brasiliensis, la guyanensis, la ansoniensis, interquiensis, peruviana, colombiensis, infanta, mexicana, venezuelensis y otras, ¿no? Y también tenemos especies que van a producir formas más graves como la cutánea diseminada, que está la brasiliensis y la panamensis. La cutánea difusa, tenemos Leishmania amazonensis, venezuelensis, mexicana y pinafolia. Las atípicas como la infantum, la mucocutánea, esta es la nariz de tapir, dice, ¿no? Está la brasiliensis, panamensis y guyanensis. Y el agente etiológico es muy importante porque nos va a ayudar a identificar las características de cada uno. Importante, distribución de la Leishmania infantum en las Américas. ¿Por qué? Porque esta va a presentar una de las principales características, la leishmaniasis visceral, ¿ya? Y vean cómo está distribuido. Y dentro de la distribución se encuentra tanto en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Colombia, Venezuela y parte de Centroamérica. Entonces, si sabemos que la Leishmania está dentro de nuestro país, vamos a identificar, vamos a hablar que probablemente tengamos Leishmania infantum, cuadros viscerales, Leishmania visceral. Los vectores son los medios cuales transmiten los agentes etiológicos a los humanos. ¿Cuáles son los vectores de la leishmaniasis? Eso pregunta el examen. Y tienen que saberlo, ¿no? Estos microorganismos se transmiten por mosquitos y dentro del grupo tenemos los géneros del Phlebotomus, que en el Viejo Mundo,
principalmente en Asia, África y Europa. Y en el Nuevo Mundo, ¿cuándo Colón llegó a América? ¿En qué año? 1490. Entonces, en el Nuevo Mundo tenemos otro tipo de vector, y este se llama luxomía, ¿no? Vean este bichito. ¿Ustedes han visto esta luxomía? ¿Ah? Entonces tenemos, como debemos saber que hay un vector que es la luxomía y tiene su característica de pertenecer a un reino animal, un filo de artrópodo, la clase insecta, del orden entero de su orden Nematoda, de la familia Cicholidae, de la subfamilia Phlebotomidae del género Luxomia. Tiene su ciclo de vida desde larva, pupa, adulto, huevo y vuelve a bajar. Entonces, toda esta característica es debido a que se produce una metamorfosis completa en todos los géneros de insectos, ¿no? Se reproduce principalmente en suelo, en área húmeda, sombreada y donde haya materia orgánica. La hembra adulta es antropofílica. ¿Qué quiere decir antropofílica? Igual que los mosquitos, ¿verdad? ¿Quién es el hematófago en los mosquitos? ¿El macho o la hembra? Igual la luxomía es lo mismo, la hembra. Tiene oposición, o sea, se alimenta en la sangre, tanto de animales humanos, y luego produce los huevos, ¿no? Miden 5 milímetros de longitud, patas largas, ala ampliamente lanceolada. Vean, esta es su característica. ¿Cuál es su hábitat? Selva húmeda, regiones áridas. Tiene actividades crepusculares, nocturnas y durante el día. Entonces, así, si uno habla, digamos, Santa Cruz tiene todas las condiciones para tener luxomía, ¿sí o no? Tenemos diferentes tipos de luxomía, ¿verdad? No da para aprender. Sí tienen que tener conocimiento que tenemos diferentes características y está distribuido ampliamente en todo Latinoamérica y Centroamérica. Los reservorios son, dentro del reservorio vamos a hablar que son animales vertebrados que albergan ampliamente al parásito. Entonces, dentro del reservorio, ¿qué vamos a hablar? Entonces hay un sinnúmero de animales, de mamíferos que están involucrados en la transmisión como reservorio. Dentro del reservorio tenemos a los roedores. ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? Chiquis. Armadillo. ¿Ah? Tamandúa. ¿Este cómo se llama? Coche, ¿no? Coche pintado, ¿no? ¿Usted nunca ha ido al campo? ¿No? Todo esto se come. Nunca han ido. Ustedes se van a Yapacaní, piden un coche pintado, un tratú y se lo comen. Yo no se lo recomiendo, ¿no? Van a terminar siendo mis pacientes. También tiene varios tipos de mamíferos, roedores. ¿Este cómo se llama? ¿Perezoso? Perezoso. Este, carachupa, le dicen. Es un marsupial. Y algo importante que también afecta a los animales de estimación doméstica, ¿no? Son nuestros perros. Ustedes saben que en Alemania no hay vacuna para los seres humanos. No hay vacuna. Para los perros hay un sinnúmero de vacunas. ¿Ya? Entonces los perros tienen vacuna. No me pregunten por qué no hay para los seres humanos. Pero sí para los perros. ¿Ya? Para prevenir leishmaniasis. ¿Por qué? Porque si un perro tiene leishmaniasis, ¿cuál es la regla en general? ¿Qué es lo que dice todas las legislaciones sanitarias? ¿Ah? Eliminación del perro. Hay que eliminarlo. ¿Ya? Y en algunos lugares hay veterinarios, digamos, además de la prevención con vacuna, hay collares para evitar
la transmisión vectorial y también inician tratamiento, al igual que el ser humano, inician un tratamiento que a veces es de por vida, de acuerdo a su presentación, si es cutánea o visceral. En España y en Europa hay mucha transmisión de leishmaniasis, tanto que allá hay transmisión tanto en animales como en seres humanos. Y vean, es lo que le hablaba, digamos, la distribución geográfica amplia de las leishmanias en Asia, Medio Oriente, en India, en centro del Asia, Etiopía, en Centroamérica y en Europa. ¿Y cómo es la transmisión? Siempre asociado al hombre vamos a tener un reservorio que va a ser el animal selvático o un animal de estimación, principalmente perro. Siempre va a estar dentro de este ciclo de transmisión un flebótomo, ¿no? ¿Cómo se llama el flebótomo del Nuevo Mundo? ¿Ya? ¿Cómo comienza el ciclo? Comienza cuando los flebótomos, hembra, libre de infección, pican y se alimentan con la sangre de un mamífero parasitado y adquieren células infectadas o amastigotes libres, ¿no? Los amastigotes se transforman en promastigote procíclico y de ahí pasa al intestino del vector y luego cambia a un promastigote metacíclico. Esto migra a los probóscides del vector. ¿Qué es probóscide? Y son inoculados nuevamente a un mamífero mediante la picadura e inyección de sangre. Los promastigotes entran al ser humano o al reservorio principalmente a nivel de los macrófagos neutrófilos y se transforman intracelularmente dentro de esto en amastigotes. Los neutrófilos infectados son fagocitados subsecuentemente por macrófagos y así también establecen la infección mediante los amastigotes en cuanto a su transcripción binaria y multiplicación principalmente en células del ser humano, ¿no? Tras una subsecuente picadura de flebótomo, las células infectadas o amastigotes libres son ingeridos por el flebótomo y cumplen el ciclo de transmisión vectorial reservorio ser humano. También esto es muy importante saber el ciclo de transmisión del Mani Infantum, porque también este ciclo de transmisión es replicado por el vector hacia el ser humano, del ser humano hacia los animales de estimación o del vector hacia los animales de estimación mediante el vector que es la leucemia. Siempre vamos a tener una respuesta inmune en la cual típicamente la respuesta inmune se divide en innata y adaptativa. La innata siempre son de respuesta celular mediante el sistema de complemento y células fagocíticas. Y la adaptativa tenemos una respuesta humoral, esto mediada por inmunoglobulina, o sea, vamos a generar anticuerpos. Y celular mediada por células T y macrófagos directamente para el parásito. Esto, ¿por qué va a hacer? Digamos? Por esa respuesta innata o adaptativa, la inoculación en piel de un tipo de leishmania va a producir una reacción a nivel celular y va a producir, de acuerdo a esa respuesta exagerada o no, una forma cutánea, una forma mucosa, una forma visceral. ¿Cuál es la más grave? Una alta mortalidad. Pero así, para tener una forma visceral, mucho depende de los factores del vector, del huésped y del parásito. Entonces siempre tener cuál es el inóculo, la ruta de inoculación y los factores de los genes del vector. Eso nos ayuda a comprender que en algunos seres humanos vamos a manifestarnos de forma sintomática, lo vamos a resolver, pero en algunos van a manifestarse de forma cutánea, otra mucocutánea y otra visceral. Vean la distribución de la leishmania visceral.
principalmente en Asia, Medio Oriente y África. Y la cutánea de Sudamérica, y la que tenemos los dos, la cutánea visceral, en la mayoría de los continentes. Vean que Europa igual tenemos leishmaniasis, entonces eso por la distribución del vector que la usó, el Nuevo Mundo de Reboto y el Nuevo Mundo la usó. La distribución o el estatus de ser endémico, las lesiones cutáneas, vean que hay muchos casos dentro de Latinoamérica, principalmente en Colombia y en Brasil, pero también en Bolivia. Esta es la distribución endémica de diferentes tipos. Y vean que dentro de Bolivia, ¿qué tipo de leishmania tenemos principalmente? La brasiliense, ¿no? Y cerca de nosotros también tenemos la guyanense o panamense. Tenemos 20 países con transmisión de leishmaniasis cutánea, endémica en 18 países. Estoy hablando de Latinoamérica. Y vean que dentro del cono sur de América tenemos números de casos en aumento, principalmente en Brasil y en otros países. Esta es la distribución a nivel de la leishmania cutánea y mucocutánea, principalmente en Brasil. Hasta el 2020 teníamos un total de 39.000 casos, 14% de los casos menores de 10 años, 18% en mayores de 50 años y 70% de casos en hombres. Y esta es de la leishmania visceral. Vean la distribución principalmente en Brasil, pero también tiene su repercusión en Bolivia. Esta distribución a nivel corporativo de otros países. Y la leishmania visceral, ¿cuál es su situación? Hay 79 países reportados con leishmania visceral, 12.000 reportados, 79% de la leishmania visceral están en Brasil, Etiopía, Eritrea, Kenia y Sudán. ¿Qué quiere decir? Digamos, que nosotros tenemos dentro de nuestra frontera ampliamente, estamos en contacto con Brasil, entonces probablemente nosotros vamos a tener casos de leishmania visceral. La letalidad fue del 2.7%, 29 países reportaron muertos, 3.800 muertos de 2014 a 2020, 95% de las muertes fueron en Bangladesh, Brasil, Etiopía, India, Kenia, Paraguay, Nepal, Somalia, Sudán, el Sur y Sudán. Entonces vean, Brasil y Paraguay están entre los países que tienen mayores muertos por leishmaniasis visceral. Aquí su distribución dentro de Latinoamérica, y esto principalmente, vean, en mayor número está Brasil. ¿Pero por qué creen que Brasil tiene un mayor número? Porque reportan, ¿no? Diagnostican, ¿no? ¿Ya? Si en Bolivia hacemos un mayor control y diagnóstico, yo creo que vamos a tener un caso aumentado. Tanto así que tenemos leishmania portócara. Yo creo que ya tenemos casos de leishmania. Si ustedes tienen presentaciones cutáneas o mucocutâneas, no olviden derivar a ese paciente a un dermatólogo o a un infectólogo para hacer un diagnóstico. Y si tiene un cuadro visceral, que vamos a ver más adelante cuáles son sus características, principalmente con patogenomegalia, también te sale leishmaniasis. Doctor, una pregunta. En este caso, ¿a quién le correspondía hacerse cargo? ¿A ustedes? ¿A zoonosis? A los dos. Porque los dos se tiraron Se llama, claro, el problema es que no hemos tenido casos recientes, ¿no? Casi nada, digamos. Entonces los dos deberían estar incluidos, tanto ustedes como zoonosis, porque es un control dual, ¿no? Tienen que los dos, tanto uno controlando al reservorio, que son los animales, y el doctor y ustedes tendrían que iniciar rápidamente un tratamiento y los contactos de los contactos de las personas y del animal dentro de la región. Tenemos leishmaniasis visceral en las Américas, lo tenemos distribuido ampliamente, lo tenemos en Bolivia, lo tenemos en un visto caso de leishmaniasis visceral. ¿Cuál? No son números de casos, digamos, según así. Tenemos leishmaniasis en Brasil,
un sinnúmero, principalmente visceral, pero también lo tenemos en Bolivia. Entonces, dentro de nuestro diagnóstico diferencial, vamos a pensar en leishmaniasis visceral. ¿Ya? Entonces, como ya hablamos, tenemos diferentes tipos de microorganismos como cuestiones endémicas, y dentro de Sudamérica, vamos a tener la subespecie Viarnia en Perú, Ecuador, Centroamérica, en Bolivia, digamos, en la cual el síndrome clínico vamos a ser leishmaniasis cutánea y la mucosa o mucocutánea. La mexicana lo tenemos en Centroamérica y Sudamérica, y vean que dentro de eso vamos a tener diferentes tipos de síndrome clínico, de la cutánea y visceral. Entonces, clínicamente, ¿cómo lo vamos a clasificar la leishmaniasis? Cutánea, leishmaniasis mucosa y visceral. Entonces, la leishmaniasis cutánea lo podemos tener de una forma ulcerada, de una forma diseminada, de una forma difusa y de una forma activa. La leishmaniasis mucosa yo lo llamo mucocutánea, entonces siempre va a tener repercusión principalmente a nivel de la fase y a nivel de la mucosa nasal. Y la leishmaniasis visceral tiene una presentación principalmente en niños o en un inmunodeprimido. Importante, ¿cómo se conoce la leishmaniasis visceral? Conocido también como calazar, un término indio que significa fiebre negra, y se origina por el complejo Leishmania donovani, y esta donovani va a comprender la Leishmania donovani infantum. ¿Ya? ¿Tenemos infantum en el Nuevo Mundo? Sí, pero ya no se llama infantum. ¿Cómo se va a llamar? Chagas, ¿ya? Entonces, si yo le digo, leishmaniasis infantum va a producir en Sudamérica leishmaniasis visceral, no es la Chagas, ¿ya? Infantum del Nuevo Mundo. Y la leishmaniasis visceral se transmite principalmente por antropozoonosis y zoonosis, ¿no? Siempre está asociado la leishmaniasis visceral al compromiso del sistema inmune. Eso quiere decir que vamos a tener una respuesta inadecuada al ser humano. O sea, todos los niños van a tener una transmisión en un lugar, no todos los niños van a manifestar leishmaniasis visceral, solo la persona que tenga compromiso del sistema inmune. Mucho se ve leishmaniasis selectiva o primaria, y esto el ser humano tiene alterado. Hay un número de personas que no van a manifestar síntomas o manifestaciones clínicas, ¿ya? Y tampoco necesitan tratamiento. Otros van a desarrollar enfermedades o manifestaciones leves, que generalmente son polivasintomáticos y resuelven por sí solos. Y algunos van a evolucionar a manifestaciones clínicas graves. Y tenemos que hacerlo diagnóstico porque la principal característica es una hepatoesplenomegalia, un vaso gigante. Vean aquí, dentro de la característica clínica tenemos que ver cómo va creciendo la parte hepática, una visceromegalia, una hepatoesplenomegalia. Algo importante del diagnóstico es que ustedes van a palpar el vaso, y es un vaso gigante, ¿ya? Que es la principal característica del leishmaniasis. El paciente llegaba a mi consultorio, hepatoespleno, palpaba el vaso grande, lo principal diagnóstico era leishmaniasis. Una de las principales pruebas de diagnóstico es la prueba de Montenegro, tipo prueba de PPD, ¿no? ¿Se acuerdan de la prueba de PPD? ¿Saben para qué es la prueba de PPD? ¿Saben para qué es la prueba de PPD? Para tuberculosis.
nadie le hicieron PPD acá. ¿Nada? ¿A los cuántos años se vacuna es la vacuna de la BCG para tuberculosis? Recién nacido. ¿En qué brazo se coloca? ¿En el derecho o en el izquierdo? Derecho. ¿Y qué conseguimos con esa vacuna de la BCG? ¿Ah? Ya. ¿Y hasta cuánto tenemos duración de inmunidad de esa BCG? ¿Ah? Vos mismo me estás diciendo que evita formas graves. O sea, no evita la enfermedad, evita las formas graves. Y en niños, ¿cuál es la forma grave? Una meningo, tuberculosis y una tuberculosis miliar. O sea, no previene la enfermedad, previene forma grave. Y la duración es más o menos 5 años de perder inmunidad. ¿Ya? ¿El PPD para qué? Es una prueba cutánea que se administra una partícula de la bacteria, así como una solución que yo aplico en la piel. Es para poder identificar si el paciente ha tenido contacto. El PPD identifica si yo tuve contacto con la tuberculosis, o sea, de la BCG olvídense porque ya desapareció su inmunidad. Pero si yo tuve una primoinfección por tuberculosis, esa PPD hay una presentación o hay una respuesta en la piel en la que va a formar una mácula, una pápula mayor de 10 milímetros. Si es mayor de 10 milímetros, nos indica que nosotros tuvimos contacto con tuberculosis. ¿Ya? O si tengo un diagnóstico muy difícil y que sospecho tuberculosis, pero sin diagnóstico microbiológico ni molecular, yo solicito un PPD. Si sale negativo, descarto tuberculosis. Si sale positivo, puedo sospechar que es tuberculosis. Pero no me indica que es tuberculosis, porque el PPD indica contacto, no enfermedad. Ahora está en desuso. ¿Por qué? Porque hay nuevas metodologías como el IGRA. El IGRA es una similar, tiene la misma característica, pero es en sangre. Con una muestra de sangre y hago como un tipo de respuesta celular hacia la sangre para ver si tuvimos contacto con tuberculosis. Aquí lo llamamos cuantiferón TB. ¿Ya? Pero ¿a qué me llevo? Que el PPD es para tuberculosis y para la leishmaniasis, ¿cómo se llama? Prueba de Montenegro. Es lo mismo. Aplico en piel parte del protozoo y en la piel vamos a tener una reacción si tuvimos contacto con la leishmania, ¿no? O sea, yo voy a Cotoca y quiero saber si hay leishmania, entonces ¿qué hago? Prueba Montenegro a todito. Y si sale un número aumentado, significa que está circulando la leishmania. Ya, porque no todos van a manifestar enfermedad. La gran mayoría, su respuesta inmunológica lo va a resolver. Pero con la prueba de Montenegro nos va a ayudar mucho para saber cuántos tipos, o si está circulando la leishmania en tal región. En la mucocutánea hay que tomar en cuenta, vean la diferencia, ¿no? Es el mismo paciente, pero este es su inicio. El vaso era chiquito, el hígado era chiquito, y ahora ya está completamente abordado. Siempre van a haber estos tipos de pacientes que tienen esplenomegalia, tiene una característica de que tiene una alteración de vaso, es inmunocomprometido o tiene alguna condicionante, son alcohólicos, tiene algún tipo de nutrición que va a manifestar la visceromegalia en cuadros graves, fiebre, palidez mucocutánea, y van a llegar a formas graves. El diagnóstico laboratorial se puede hacer mediante detección de anticuerpos o carga del parásito. Esto depende del espectro de enfermedad. ¿Qué quiere decir? Si tenemos leishmania mucocutánea o de piel, va a ser oligoparasitaria, ¿no? Entonces la prueba de diagnóstica mediante PCR va a ser baja en estos pacientes porque vamos a tener poco parásito, ¿no? Pero en forma visceral va a ser alta porque vamos a tener mucho parásito, ¿no?
al igual que la frotis, serología, va a depender de las características. Si tenemos oligoparásitos, las mejores pruebas van a ser mediante detección de PCR, y si tenemos, o serología, y si tenemos muchos parásitos, mediante frotis y PCR. Leishmaniasis visceral, el diagnóstico se hace por frotis de tejido aspirado, principalmente adenopatos, ganglios y vasos. En Brasil hacen biopsia de vasos. Y hago un frotis y veo el parásito, hacemos diagnóstico. Hay algunos que hacen cultivo in vitro de tejido aspirado, otros podemos hacer serología tipo ELISA o IFI como inmunofluorescencia. Hay otro que se llama el RK39, que es un inmunocromatográfico, una prueba rápida, y otro por PCR o reacción de cadena polimerasa. El diagnóstico diferencial en leishmaniasis visceral, si tenemos hepatoesplenomegalia, vamos a pensar en paludismo, fiebre tiroidea, tuberculosis, brucelosis, esquistosomiasis y histoplasmosis. En países no endémicos, siempre pensar que el paciente viajó a un lugar endémico, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Compuesto de antimonio pentavalente, anfotericina B, paromomicina y mintefosina. ¿Cuál es ¿Qué es lo que tenemos en Bolivia? Antimoniales, ¿ya? Tenemos compuesto antimonio pentavalente. ¿Cuál es el problema? Que es muy tóxico, ¿ya? Y se inocula generalmente, puede ser endovenoso o por inoculación, pero es cardiotóxico, ¿ya? Necesita previamente una valoración cardiológica, un electrocardiograma y ver que no tenga ninguna alteración. También tenemos anfotericina B. ¿Cuál es el problema? Que es nefrotóxico, ¿ya? Causa daño a los riñones. Tenemos tres tipos de anfotericina B. Hexosicolato, que es un veneno para los riñones. Complexo lipídico, que no se encuentra mucho en nuestro mercado. Es raro y caro. Y tenemos la anfotericina B liposomal. Cada frasco vale 2.000 bolivianos. Carísimo. El programa lo da solo al visceral, porque son formas graves, ¿no? Y es muy caro y difícil de encontrar en el medio privado, ¿no? Paromomicina no hay, y la mintefosina es un nuevo componente que es vía oral, que se da principalmente en leishmaniasis cutánea difusa, y también puede dar en la forma leve visceral y en la mucocutánea. Lo bueno es que vía oral, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de acción, principalmente en nivel de atención primaria. Entonces siempre tenemos que hacer una prueba, y dentro de la prueba podemos pedir serología. Lo podemos hacer mediante Cenetrol, o podemos solicitar el RK39, que es un inmunocromatográfico, como la prueba de embarazo. Uno deja una muestra y te da positivo o negativo, ¿no? Hay diferentes tipos de intervenciones. Vean, la visceral siempre estamos con una anfotericina B. Y dentro de la anfotericina B, si hay cutánea, podemos entrar con otro tipo como la mintefosina o antimonial, ¿no? ¿Cuál es la más importante de identificar por la mortalidad? La visceral, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene una alta carga de mortalidad. Generalmente las personas que presentan estos cuadros asociados a un grado de infección como VIH, la mayoría llega a tener tratamientos largos y tiene una alta carga de mortalidad. Y hay otro tipo de leishmaniasis, la cutánea y la mucocutánea. La cutánea siempre lo vamos a ver como cutánea localizada, la diseminada, la cutánea difusa y la cutánea típica. Y la mucocutánea,
Y eso se debe a que la leishmaniasis cutánea o mucocutánea va a tener presencia de parásitos en el tejido, no va a llegar a diseminarse, solo va a estar circunscrito a nivel de este tejido, ¿no? ¿Y cuál es su característica? Que vamos a tener el desarrollo de la lesión. Dentro de la historia natural de la enfermedad, primero vamos a comenzar con una mácula, luego una pápula. ¿Ustedes ya pasaron dermatología? No. Ya, perfecto. ¿Saben qué mácula, pápula, nódulo? Entonces, dentro de las lesiones vamos a tener una mácula, pápula, nódulo, úlcera y luego cicatrización. Y dentro de la forma, vean, esta es la mucocutánea, la cutánea y la cutánea difusa. ¿Cuánto es la cantidad de parásitos? Cuando es mucocutánea es baja. Entonces, si es baja, está asociada a una respuesta del hospedero. ¿Ya? Una respuesta de inmunomodulación exacerbada. La leishmaniasis cutánea, vamos a tener una carga parasitaria moderada, y la cutánea difusa, vamos a tener una pobre respuesta celular, por la cual vamos a tener una alta carga parasitaria, en la cual se va a hacer una distribución alta en el cuerpo. La cutánea afecta a cualquier parte del cuerpo, sobre todo en la zona más expuesta de la picadura del insecto. Su presentación puede ser localizada, simple o múltiple, o puede ser también cutánea diseminada, cutánea y cutánea. Yo lo veo mucho en los pacientes que van a pescar, vuelven luego de picadura y primero comienzan con mácula, pápula y úlcera. Ellos me dicen, comenzó como un botón, después se ulceró. ¿Y dónde fuiste? Me fui a la Amazonía, se van a la Madre de Dios, a Pando, a Beni, y vuelven luego con esa lesión. Yo digo, es leishmaniasis. Y vienen con esos tipos de lesiones. Vean, mácula, pápula, aquí forma la úlcera, aquí van formando la úlcera y termina con un botón. Esta es la úlcera típica, presenta fondo limpio, color rosado, se ve como un tejido de granulación, redondeado y de bordes regulares y elevados, y es indolor. ¿Ya? Esto es lo más típico que van a ver. La mayoría vienen con un botón así, similar a él. Puede ser único o múltiple. Y hay la cutánea diseminada, ¿no? Esto principalmente, vean, dentro de esta tenemos la brasiliensis. Esta es una persona que tiene a nivel de la cara, en la espalda y en las extremidades, ¿no? En Brasil, siempre vean, dentro de esta estamos la amazonense y la mexicana, ¿no? Esta es una mujer con hiperpigmentación y lesiones múltiples a nivel de piel. Es otra lesión mucocutánea, vean esta de aspecto electromatoso. Pero también hay atípico. Esto, si vos ves esto, con la característica epidemiológica, su principal diagnóstico va a ser la leishmaniasis. Pero vamos a tener la leishmaniasis atípica, ¿no? Dentro de la atípica, vamos a tener la cutánea atípica, en la que no tiene la ulceración. Son lesiones únicas, no ulceradas, que no ulceran, pero que son leishmanias. ¿Cuál es su principal característica? Que vive en un lugar endémico de transmisión. Y la mucocutánea, ¿qué afecta principalmente? La mucosa oral y nasal, ¿ya? Y siempre está esta mucocutánea, está asociada a la Leishmania brasiliensis, panamense y goyanense, ¿ya? Es una complicación de una metástasis por vía hematógena y linfática de una lesión cutánea distal. ¿Qué quiere decir? Que la mucocutánea, que no significa que el moquito fue y le picó la nariz, ¿no? Entonces, fue cutánea, pero el hospedero no pudo controlar al parásito y por vía hematógena o linfática ese parásito fue a la mucosa, principalmente nasal y oral. Y ahí van a presentar las lesiones típicas
a nivel mucocutáneo, ¿no? Y puede presentar formas graves. Vean esta. Este es un paciente peruano, una forma grave. ¿Y cuáles son sus características? Que no se puede controlar la parasitemia, ¿no? Una respuesta del hospedero exacerbado luego de la distribución. Este es un paciente brasilero y está en la nariz de tapirno. ¿Conocen el tapirno? Esta es la característica. Entonces, siempre dentro del espectro de la enfermedad te va a haber dos síndromes, el síndrome dermotropo y el viscerotropo. ¿Qué significa el síndrome dermotropo? Que va a afectar la piel, y el viscerotrópico que va a ser la víscera, ¿no? Tiene sus características por su carga parasitaria y la presentación de anticuerpos, ¿no? El diagnóstico laboratorial se hace por frotis de tejido aspirado, o sea, cuando es de piel, mucosa, cutánea, ¿qué voy a obtener? Mediante frotis o material aspirado o biopsia, vamos a tomar una biopsia, ¿sí? De la piel, de la nariz, y ahí vamos a hacer un frotis y ver el parásito. También podemos hacer cultivo o por PCR. El diagnóstico diferencial de la cutánea y mucocutánea es tuberculosis cutánea, infecciones micóticas, lepra, sarcoidosis o úlcera maligna. El tratamiento es lo mismo: antimonio pentavalente, anfotericina B, paromicina, pentamicina y mifepristona. ¿Ya? Y el tratamiento, principalmente en nuestra región, lo hacemos con antimoniales pentavalentes. Esto es por inyecciones subcutáneas, pero también podemos usar mifepristona, paromicina y también anfotericina. Si tenemos una distribución amplia en un lugar endémico, podemos comenzar empíricamente el tratamiento. ¿Ya? ¿Cuáles son las drogas que se dan para la leishmaniasis? Anfotericina B liposomal, mifepristona, anfotericina y antimonial. ¿Cuál es una profilaxis? Hay vacuna, en seres humanos no hay. En perros sí lo hay. En Irán se practica la inoculación con leishmaniasis mayor como una leishmanización, se llama. No se usa, no tiene buenos resultados. La variante antropológica se reduce al buscar los casos para tratar de reducir los vectores al impregnar mosquiteros, carne y porciano. O sea, una de las formas de profilaxis es luchar contra el vector y otro contra los reservorios, ¿no? Entonces, en el reservorio vacunen a sus perros contra la leishmania, usen collares con insecticida para que el perro no se contagie y no realice el ciclo de transmisión mediante el vector perro y seres humanos, ¿no? Es lo que le decía, vean, tenemos una reducción considerable de leishmaniasis zoonótica mediante vacunación canina. Y en Europa también, ¿no? Siempre reducir la carga parasitaria principalmente en el reservorio canino, ¿no? Siempre tenemos una acción de control en humanos, hacer un diagnóstico y tratamiento rápido, en el vector luchar contra la luxomía, y en el reservorio siempre vacunar a nuestros perros y que se usen los tipos de medidas preventivas, principalmente los collares. La forma de leishmaniasis, no se olviden, cutánea, mucocutánea y visceral. Y siempre por un mundo sin leishmaniasis. No se olviden, tenemos leishmaniasis en Bolivia, en Caribe, en Cochabamba y en Santa Cruz. Preguntas, dudas. Las notas.